nunca he sido de esas personas que creen en cosas que escapan a la razón. Mi trabajo en el sanatorio St. Clair siempre ha estado anclado en la ciencia, en diagnósticos y tratamientos, aunque muchas veces no lograran mucho. Como enfermero, siempre ponía la lógica por delante de todo. Los pacientes decían barbaridades, gritaban a demonios que solo ellos veían, pero para mí no eran más que patologías, desequilibrios químicos. Al menos eso era lo que me repetía para no perder la cabeza. Pero entonces llegó Samuel Kessler, y todo cambió. Kessler no era como los otros pacientes. Cuando lo trajeron al St. Clair, prácticamente arrastrado por 2 asistentes, había algo en él que me hizo dudar, algo que nunca antes había sentido. Era alto, delgado, con una presencia que parecía traer consigo su propia sombra. Sus ojos, no sé cómo describirlos, eran abismos, como si al mirarlos estuvieras cayendo en algo que no tenía fin. Hablaba en voz baja, casi siempre consigo mismo, pero sus palabras resonaban en toda la sala. «Los dioses», murmuraba, «los ojos en el bosque, lo ven todo». No importaba si entendías o no, siempre había un escalofrío que te recorría al escucharlo. El St. Clair ya era de por sí un lugar que pesaba sobre quienes lo habitaban. Las paredes, cargadas de historias que nadie se atrevía a contar, parecían absorber los gritos de los internos. Por las noches, los pasillos crujían y susurraban, como si ocultaran secretos que no querían compartir. Incluso la luz del sol parecía titubear al entrar en ese edificio. Algunos de los internos lo llamaban el castillo de las almas perdidas, pero para Kessler, el St. Clair parecía un refugio, o quizás una celda, dependiendo del momento. Nadie esperaba que durara mucho tiempo allí. El médico jefe solía decir que su estado mental era irreversible. Otro caso perdido, gruñía mientras firmaba los informes sin levantar la mirada. Pero Kessler parecía estar luchando contra algo, algo que no era solo su mente. Y entonces, una noche, todo se detuvo, literalmente. Kessler dejó de respirar de repente. Su cuerpo quedó rígido en la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, en algo que nadie más podía ver. Después de su muerte, me asignaron la tarea de embalar sus pertenencias. Una labor rutinaria, aburrida, o al menos debería haberlo sido. Entre su ropa encontré algo que me hizo detenerme, un cuaderno pequeño y gastado, con la cubierta llena de marcas como si unas garras lo hubieran arañado. Podría haberlo ignorado, archivarlo como un objeto más del sanatorio, pero ese cuaderno parecía estar esperándome. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi apartamento, no pude resistir. Abrí el diario. La primera página era un caos de trazos torpes, como si hubiera escrito mientras huía, pero entre los garabatos aparecían nombres y palabras que no reconocía. Tupuris, Liantra, Valle de Araní. No sabía por qué, pero sentí que esas palabras resonaban dentro de mi mente. Lo cerré de golpe, como si al hacerlo pudiera apagar el eco que había dejado en mí. Tal vez solo eran desvaríos de un hombre perturbado, me dije, pero no lograba convencerme. Había algo en esas palabras, una precisión inquietante que no encajaba con simples alucinaciones. No pude evitar volver a abrirlo. Kessler hablaba de un lugar antiguo, escondido en lo profundo de un bosque. Describía ruinas inmensas, construidas por un pueblo perdido que llamaba los Tupuris. Pero lo que realmente me inquietó fueron sus descripciones de la planta liantra. No es una planta común, escribió. Respira, observa, entiende. Absurdo, pensé. Pero entonces, ¿por qué seguía leyendo? Cada página que pasaba era más caótica que la anterior. Hablaba de sombras que se movían entre los árboles, de ojos que nunca parpadeaban, de susurros que parecían surgir del suelo. Siempre están ahí, decía, esperando, observando. Mientras leía, sentía un frío que parecía provenir de las palabras mismas, como si algo estuviera ahí, acechando desde las sombras de mi propio cuarto. Cerré el diario con fuerza, casi con miedo.
¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué prestaba atención a lo que no eran más que delirios de un hombre muerto? Pero en el fondo sabía que no podía ignorarlo. Kessler había visto algo que lo había destruido. Durante días luché contra el impulso de abrir el diario de nuevo. Allí estaba, en mi mesa, llamándome en silencio. Intenté distraerme con el trabajo, pero la curiosidad pesaba cada vez más. Era como si las palabras de Kessler se negaran a ser olvidadas. Comencé a tener sueños extraños, bosques densos, raíces que se entrelazaban como venas, ojos gigantes que parpadeaban en las sombras, y siempre la voz de Kessler. Susurraba cosas que no entendía, pero que me hacían despertar con el corazón latiendo con fuerza. Me di cuenta de que ese diario no era solo un cuaderno, era una ventana hacia algo que no podía explicar. Kessler había encontrado un camino hacia lo desconocido y había pagado un precio terrible. Había una página en particular que no podía sacar de mi cabeza. Hablaba de las raíces del tiempo y algo que llamaba el ojo eterno. No sonaba como una metáfora. La desesperación en su escritura me hacía creer que realmente había visto aquello. En la última página que leí esa noche, Kessler dejó una nota breve, escrita apresuradamente. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Cerré el diario una vez más, con el corazón acelerado. Nada de eso tenía sentido, pero, al mismo tiempo, todo parecía tenerlo. El valle de Araní, según lo describió Kessler, estaba envuelto en un aura de misterio casi palpable. Para los indígenas Tarakori era un lugar sagrado, aunque no en el sentido tradicional. Evitaban la región con fervor, convencidos de que pertenecía a los Tupuris, un pueblo que ellos consideraban dioses caídos del cielo. Kessler catalogó estas historias como supersticiones intrigantes, pero descartó de inmediato cualquier posibilidad de verdad. La ciencia, al fin y al cabo, escribió, es una herramienta para desmontar mitos, no para sucumbir a ellos. Sus palabras, sin embargo, sonaban más como un intento de convencerse a sí mismo. La preparación para la expedición fue un proceso caótico y nada sencillo. El diario de Kessler relataba cada detalle con una precisión casi obsesiva. El equipo estaba conformado por botánicos, arqueólogos y un lingüista, pero encontrar un guía local dispuesto a llevarlos al valle resultó una tarea imposible. A los dioses no se les molesta, repetían los habitantes de la región. Solo Jonas Aranjo, un hombre Tarakori de mediana edad, aceptó, pero no sin antes dejar claras sus condiciones. Si ellos despiertan, no habrá lugar a donde correr. Kessler anotó aquella frase con un tono de burla, pero ahora sus palabras resuenan como una advertencia que él mismo no quiso escuchar. La travesía hacia el valle fue extenuante. El calor sofocante y la humedad que parecía adherirse a la piel eran solo parte del desafío. El diario describía el constante murmullo de la selva, un sonido que no cesaba, como si conspirara contra ellos. Sin embargo, toda esa incomodidad quedó eclipsada cuando divisaron las ruinas. Ante sus ojos se alzaban estructuras colosales, construidas con piedras ciclópeas, esculpidas con una precisión que desafiaba cualquier lógica humana. Había algo en esa simetría tan exacta que resultaba profundamente inquietante. Entre las ruinas encontraron inscripciones talladas en un idioma que nadie podía descifrar. Al principio, el equipo estaba eufórico, pero pronto esa emoción dio paso a la frustración al darse cuenta de que no había patrones que pudieran comprender. Es como intentar resolver un rompecabezas sin bordes, escribió Kessler en su diario. Junto a estas inscripciones hallaron artefactos que desconcertaban aún más. Algunos parecían tener un propósito, pero ni los arqueólogos lograban determinar cuál. Fue entonces cuando encontraron la planta liantra, creciendo entre las grietas de las piedras. Kessler la describió con una mezcla de fascinación y reverencia, como si tuviera algo más que vida. «Respira», escribió. «Observa».
Los análisis preliminares revelaron propiedades medicinales sorprendentes. Una planta capaz de curar, regenerar, anotó. ¿Pero a qué costo? Su entusiasmo iba acompañado de una inquietud apenas disimulada, una duda que parecía crecer con cada línea de su relato. En la tercera noche comenzaron los sonidos. Eran bajos, rítmicos, como un latido que emanaba del suelo. «Es como una respiración», murmuró Jonas, con los ojos fijos en la oscuridad. Nadie le dio importancia, al menos no hasta que aparecieron las sombras. Al principio eran movimientos fugaces, lejanos, fáciles de descartar como ilusiones del cansancio, pero pronto se hicieron más constantes, más cercanos. «Los ojos están despertando», advirtió Jonas, con una voz que contenía más miedo que firmeza. Los científicos rieron, achacando todo al agotamiento. Pero Kessler ya no estaba tan seguro. En sus anotaciones se percibía una tensión creciente, como si algo en la mirada de Jonas hubiera plantado una semilla de duda imposible de ignorar. A la mañana siguiente, uno de los miembros del equipo desapareció. Su saco de dormir estaba vacío, sin rastros de lucha, solo unas huellas ligeras que se desvanecían en la espesura de la selva. La búsqueda no dio resultados. Cuando cayó la noche, el sonido volvió, más profundo, como si la tierra misma estuviera despertando. «Hay algo aquí», registró Kessler, «algo que no quiere ser encontrado». Mientras algunos pensaban que el desaparecido simplemente había huido, Jonas negó con la cabeza. «Ellos se lo llevaron», murmuró, pero nunca explicó quiénes eran ellos. Esa noche, las sombras se acercaron aún más. Ojos pequeños y brillantes aparecieron en la oscuridad, observando. Eran muchos, demasiados, y estaban demasiado cerca. Kessler intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero, con cada palabra escrita, era evidente que él también comenzaba a cuestionar su cordura. Cuando finalmente cesaron los sonidos, el silencio fue aún más aterrador. Era denso, casi palpable, como si la selva contuviera el aliento. «El valle», anotó Kessler, «es un portal hacia algo que no debería ser perturbado». El relato de esa parte del diario terminaba con una frase temblorosa. «El primero en caer es solo el principio». Cerré el diario, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que Kessler y su equipo encontraron en el valle de Araní estaba más allá de toda comprensión. En el quinto día, encontraron lo que parecía ser el corazón de las ruinas. En el centro de una gran cámara subterránea había una mesa de piedra adornada con marcas circulares intrincadas que convergían hacia un único punto. Cuando la luz de las linternas tocó esas marcas, éstas parecieron absorber y distorsionar la luz, como si fueran algo más que simples grabados. Jonas Aranjo se negó a entrar. Permaneció afuera, murmurando oraciones en su idioma natal. «Este es el lugar donde los ojos duermen», dijo sin mirar a nadie. Incluso los miembros más escépticos del equipo dudaron. El aire estaba cargado con algo invisible, pero tan denso que casi podía sentirse en la piel. Kessler y el lingüista se enfocaron en descifrar las inscripciones. Poco a poco, algunos fragmentos comenzaron a tener sentido, y lo que revelaban era perturbador. Los tupuris habían descubierto algo en la selva, una fuerza que no era completamente natural ni divina. Para interactuar con ella, realizaban rituales usando la liantra, que al parecer abría el camino. Un dibujo específico capturó la atención de Kessler, una figura humanoide rodeada por círculos de ojos. Escribió una nota breve. «Ellos sacrificaron todo por esto. ¿Nosotros somos tan diferentes?». Fue en ese momento cuando comenzaron los efectos psicológicos. El primero en darse cuenta fue uno de los botánicos. Comenzó a murmurar sobre voces en la selva. «Me están llamando», decía, inquieto, mientras inspeccionaba los alrededores del campamento. Al principio, nadie le prestó atención. La tensión de la expedición estaba afectando a todos,
y parecía un efecto más del agotamiento. Pero cuando cayó la noche, las cosas empeoraron. El botánico gritó, salió corriendo de su tienda y señaló hacia los árboles. Insistía en que había visto ojos, pero cuando los demás iluminaron el lugar, solo encontraron sombras y oscuridad. Kessler también empezó a sentir los efectos. En su diario, describió escuchar voces mientras exploraba las ruinas solo. Parecen ser ellos, anotó, sin explicar quiénes eran ellos. Las sombras alrededor de las estructuras parecían moverse, alargándose más de lo normal, formando figuras que se desvanecían en cuanto se intentaba enfocar la mirada. Jonas, por su parte, estaba cada vez más reservado. Ahora llevaba colgados varios amuletos y repetía, casi como un mantra, que el grupo debía abandonar el valle cuanto antes. El ambiente dentro del equipo era tenso. Los científicos, antes unidos por el escepticismo, ahora estaban divididos entre aquellos que querían respuestas y otros que sucumbían al miedo. «Nada de esto tiene sentido», escribió Kessler en su diario. «Pero no puedo detenerme. Estoy al borde de algo monumental, aunque me destruya». Ese mismo día, otro miembro del equipo desapareció. Esta vez no había ni huellas ni señales de lucha, solo el silencio. Las teorías de Kessler comenzaron a volverse más radicales y más inquietantes. Creía que los tupuris no eran solo una civilización avanzada. Según él, sus descubrimientos apuntaban a una tecnología que rompía los límites de lo humano. Sobre la liantra especulaba. «Alterada o creada», escribió. «Está viva de una forma que no entendemos». También empezó a considerar que la entidad que acechaba en la selva era un legado directo de los tupuris, algo que había sobrevivido a su desaparición. La siguiente noche, el pánico se desató en el campamento. Gritos desgarradores despertaron al grupo. Al salir de las tiendas, encontraron sangre salpicada en los troncos de los árboles, pero no había ni cuerpos ni rastros. Jonas estaba en el centro del campamento, sosteniendo una antorcha, con los ojos llenos de terror. «Nos están mirando», dijo, señalando la oscuridad que los rodeaba. Y entonces los ojos aparecieron. Cientos, quizás miles, reflejando la luz como diminutos espejos. No se movían, no parpadeaban, solo miraban, desde todas partes. 2 miembros intentaron huir esa misma noche. Sus gritos se desvanecieron en la espesura de la selva, y nadie se atrevió a buscarlos. Al amanecer encontraron los cuerpos. Uno colgaba de un árbol, su piel marcada con símbolos que parecían inscripciones talladas. Jonas, inmóvil, murmuró algo que Kessler registró en el diario. «Los marcan como advertencias». El miedo se apoderó de todos. Cada sonido, cada movimiento, parecía anunciar la llegada de algo inminente. Kessler comenzó a cuestionar su cordura. En una de sus notas escribió: «No es solo lo que escuchamos, es lo que sentimos. Están dentro de nosotros». Entonces llegó la visión. No explicó cómo ocurrió, pero describió la experiencia como estar fuera del tiempo y el espacio. La entidad se reveló ante él, un ser compuesto de ojos infinitos, moviéndose como si fuera un líquido, con una presencia tan opresiva que parecía aplastar el alma. «Los ojos no miran», escribió, «consumen». Al final de ese pasaje, Kessler parecía haber perdido toda esperanza. «No hay escapatoria», concluyó. «El valle nos eligió, no nosotros a él». Fue Jonas quien los guió hacia lo que llamó el corazón del valle. Un arco de piedra monumental marcaba la entrada a una cámara oculta. El aire allí era distinto, pesado, casi sólido, como si algo invisible y colosal llenara cada rincón. Kessler describió la sensación como adentrarse en las entrañas de una criatura viviente, con paredes que parecían latir al ritmo de un corazón desconocido. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra. Sobre él reposaba una esfera cristalina, dentro de la cual un líquido oscuro se agitaba sin descanso. «El ojo»,
murmuró Jonas, arrodillándose con reverencia. Nos observa. Fue entonces cuando la entidad se manifestó. Kessler apenas pudo describirla en el diario. Parecía temer que las palabras fueran insuficientes o que al escribirlas desencadenara algo peor. Una aberración de ojos infinitos, anotó, siempre observando, siempre hambrienta. Cada ojo era como un portal, una profundidad que absorbía no solo la mirada, sino también la razón. Alrededor, el espacio parecía doblarse, distorsionando la percepción y el equilibrio. «No la ves», escribió. «Está en ti, y tú estás en ella». Los dos miembros restantes, además de Kessler, comenzaron a gritar. Sus voces resonaban en la cámara, reverberando como lamentos de otro mundo. Uno cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, mientras que el otro intentó correr. La entidad no se movió. No fue necesario. Su presencia era suficiente. El hombre colapsó, sus huesos crujiendo como ramas secas bajo un peso invisible. Jonas, de alguna manera inmune al terror, comenzó a recitar palabras en su lengua natal, una letanía dirigida a los antiguos espíritus. Sostenía un amuleto cerca de su pecho y miraba fijamente la esfera sobre el pedestal. «La planta es la clave», dijo, su voz temblorosa. «Está conectada a ellos, pero también puede sellarlos». En medio del caos, esas palabras se clavaron en la mente de Kessler como una chispa de esperanza en el abismo de su desesperación. Kessler notó algo en el comportamiento de la entidad. Evitaba la luz que emanaba del pedestal. Dedujo que la esfera era un artefacto creado por los tupuris, diseñado para contener o controlar aquella presencia. «Todo está conectado», escribió. «Los tupuris crearon esto y murieron por ello». La presión mental era insoportable. Kessler describió el sonido que llenaba el espacio como el peso del universo desplomándose. A pesar de ello, se obligó a seguir adelante. Avanzó hacia el pedestal, sintiendo la mirada de la entidad clavada en él. Cada ojo destilaba una ira antigua, casi tangible. Cayó de rodillas, su mente al borde de romperse, pero no se detuvo. El último sobreviviente intentó ayudarlo, pero no alcanzó ni un paso. La entidad lo desintegró, no físicamente, sino de una forma que parecía borrar su existencia por completo. Jonas, en cambio, continuaba recitando sus oraciones, con los ojos cerrados, como si estuviera poseído por algo más grande que él mismo. Extrañamente, la entidad vaciló. Era como si las palabras de Jonas tuvieran un peso que incluso aquella fuerza incomprensible no podía ignorar. Finalmente, Kessler llegó al pedestal. Sujetó la esfera con ambas manos. La sensación era indescriptible. Una pulsación que se sincronizaba con su propio corazón, como si sostuviera algo vivo, un fragmento de aquella fuerza omnipresente. Jonas gritó algo en su lengua natal que Kessler no entendió, pero actuó por puro instinto. Apretó la esfera con todas sus fuerzas. En un instante, la cámara se llenó de una luz tan intensa que parecía perforar la realidad misma. La entidad emitió un sonido que Kessler describió como un grito sin voz, pero lleno de pensamiento. Los ojos comenzaron a apagarse, uno por uno, como si alguien extinguiera velas en la oscuridad. El espacio alrededor de ellos pareció volver a la normalidad, pero Kessler sabía que aquello no era un final. Jonas cayó al suelo, exhausto, murmurando en un susurro apenas audible. «No es el final, solo un sueño». Con la esfera y el diario en su poder, Kessler huyó de la cámara. Escribió que la selva parecía viva mientras corría, con ramas que se extendían hacia él como dedos, intentando atraparlo. Podía sentir ojos mirándolo desde cada rincón, en silencio, pero siempre presentes. No tenía idea de cuánto tiempo le llevó escapar del valle. Sin embargo, cuando finalmente salió, todo le parecía más pequeño, como si aquello que había visto hubiera reducido la humanidad a una sombra insignificante. El último párrafo del diario era breve, pero devastador.
Nunca sales por completo. Los ojos siempre están contigo. Cerré el diario con las manos temblorosas, sintiendo una presencia en la habitación, aunque sabía que estaba completamente solo. Lo cerré por última vez, con un peso en el pecho que no sentía como mío. Kessler no solo narraba su historia, parecía mostrarme un espejo, reflejando algo que no podía entender del todo, pero que de alguna manera podía sentir. Las últimas páginas no eran un cierre, sino una herida abierta que sangraba entre palabras y garabatos. La frase final, «Los ojos siempre están contigo», latía en mi mente, un eco imposible de silenciar. Por un momento, consideré destruir el diario, arrojarlo al fuego y ver cómo cada página se retorcía en cenizas. Pero algo me detuvo. No era solo miedo. Había una presencia en ese objeto, algo que lo hacía más que papel y tinta. Era como si el diario estuviera consciente, como si me mirara mientras lo leía. En los días siguientes comenzaron los cambios. Los sueños me atormentaban cada noche. En ellos me encontraba perdido en una selva infinita, con raíces que se entrelazaban alrededor de mis pies y sombras que me perseguían de cerca. Siempre estaban los ojos, pequeños, grandes, incontables, observándome desde todos los ángulos. Despertaba jadeando, empapado en sudor, pero incluso despierto, la sensación persistía. Era como si ellos estuvieran ahí, acechando en los bordes de mi habitación, parpadeando lentamente desde la oscuridad. Las sensaciones no se limitaron a los sueños. Durante el día, mientras atendía a los pacientes en el sanatorio, sentía miradas donde no debería haberlas. Los pasillos vacíos parecían llenarse de una presencia invisible. Una vez, mientras cuidaba a un interno, tuve la impresión de que mi reflejo en los cristales no era mío. No me atreví a mirar 2 veces. Confirmarlo habría sido más aterrador que ignorarlo. Una noche volví al diario, aunque sabía que debía mantenerlo cerrado. Entre las anotaciones caóticas, encontré fragmentos que parecían formar un mapa. Dibujos toscos que marcaban el camino hacia el valle de Araní. También había descripciones detalladas de la liantra, mencionando propiedades que iban más allá de lo físico. «Es un puente», escribió Kessler, «entre nosotros y ellos». La idea de que alguien pudiera seguir esas instrucciones me llenó de un terror visceral. El valle no debía ser encontrado de nuevo. Sabía que debía destruir esas páginas, pero dudé. ¿Y si el diario ya tenía un propósito? ¿Y si debía ser pasado a alguien más? No era solo miedo. Algo en el diario me atraía, como si deseara continuar su camino. Y esa idea era aún más aterradora. Comencé a notar coincidencias perturbadoras, sombras que veía por el rabillo del ojo y que desaparecían al girarme. Un sonido bajo, casi imperceptible, como una respiración que no podía ubicar. Un día, mientras organizaba las pertenencias de un paciente fallecido, encontré una planta. No era una liantra, pero había algo en ella que despertaba la misma inquietud. La tiré, pero no sin sentir un escalofrío. La paranoia crecía cada día. Me preguntaba si Kessler realmente había escapado del valle o si trajo algo con él. ¿Y si los ojos que lo perseguían ahora eran los mismos que me acechaban? El diario era un objeto físico, pero cargaba algo más, algo vivo, algo que miraba. Fue en una noche de tormenta que decidí actuar. Cogí el diario y me dispuse a quemarlo, terminar con todo de una vez por todas. Pero, al acercarlo a las llamas, mis manos se detuvieron. No era solo miedo, era como si el diario me rogara que no lo destruyera. Sentí sudor corriendo por mi frente mientras mis manos temblaban. Al final, lo cerré y lo guardé una vez más. Desde esa noche, empecé a escuchar un sonido. Al principio pensé que era el viento colándose por las grietas del sanatorio, pero pronto supe que era algo más. Era bajo, rítmico, como una respiración profunda. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pasé noches sin dormir, intentando entender si era real o si mi mente finalmente había sucumbido al peso de lo que había leído. Poco a poco,
Comencé a apartarme de las personas. Mis colegas en el sanatorio notaron mi cambio, pero siempre encontraba excusas para justificarlo. ¿Cómo podía explicarles que cada sombra parecía tener vida propia, que sentía que estaba al borde de algo que mi mente no podía comprender? Esta es la última noche en la que escribo estas palabras. El sonido, ese murmullo bajo que siempre me ha acompañado, se ha vuelto más fuerte. Está más cerca. He cerrado las ventanas, asegurado las puertas, pero nada parece detener la sensación de que hay algo en esta habitación. Tomé el diario, sin saber si buscaba respuestas o si él era la raíz de todo esto. Mientras lo sostenía, tuve una certeza inquietante. No estaba solo. La temperatura del cuarto descendió, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Miré de reojo el reflejo en la ventana y lo vi. Algo que no debería estar ahí. No era un rostro ni una figura definida, solo ojos, innumerables ojos que parpadeaban al unísono, observándome desde el vacío. Mi última anotación aquí es una advertencia. Debería destruir el diario. Debería hacerlo ahora, sin dudar. Pero si estás leyendo estas palabras, ya es demasiado tarde.